Buenos días amigos, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo en RCI, Radio Canal Identidad. Soy Uri Benchmuel. En un instante vamos a conversar con Víctor Andrés Ponce, director del portal El Montonero y periodista veterano sobre el acontecer político. Bienvenidos, esto es Ni con Dios ni con el Diablo. Amigos, estamos en Ni con Dios ni con el Diablo en RCI, Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Nuestro primer invitado el día de hoy, lunes, es Víctor Andrés Ponce, periodista, director del portal El Montonero y veterano y agudo analista. Buenos días, Víctor Andrés, bienvenido, gracias por estar aquí. A ver, se cumple una semana de la disolución constitucional del Congreso o del golpe. ¿Cuál es tu...? No, es evidente que lo que ha pasado en el Perú es un golpe, ¿no? No lo decimos solamente un sector de peruanos, ya lo dijo de alguna manera The Economist, ¿no? Lo acaba de decir el Wall Street Journal, ¿no? Y en general, yo creo que la comunidad internacional que no está inmersa en los problemas de coyuntura de América Latina, es decir, si hay un funcionario que quiere reelegirse o no a la Secretaría General de la OEA, sino la comunidad internacional que ve las cosas según los estándares pues, de una sociedad moderna, de una sociedad globalizada, poco a poco va a empezar a señalar que lo que ha habido en el Perú es una ruptura del orden constitucional establecido en la Carta Política del 93. Eso es evidente. Ahora, yo lo que he empezado a ver es que a Vizcarra se le empieza a llamar presidente de facto. Y eso me parece correcto, porque permite, digamos, enviar un mensaje que puede ser recepcionado por la gente. Hay otro sector que lo llama dictador a secas, pero cuando la gente ve que las cosas siguen igual, ¿no es cierto?, que el Poder Judicial está en su lugar, ¿no?, que la Defensoría está en su lugar, la Contraloría está en su lugar. La Defensoría que se ha pronunciado en contra, dicho sea de paso. ¿No es cierto? La gente no puede asimilar ese mensaje fácilmente. Entonces, lo cierto, y creo que lo más apropiado, es señalar que Vizcarra es un presidente de facto, pero la realidad es que él detenta el poder, ¿no? Es el presidente. De facto, pues, es el Ejecutivo que concentra la conducción de la Fuerza Armada, de la Policía, del Poder Coercitivo, de los recursos económicos del Estado. Tiene la espada y tiene la billetera, para hablar en corto. Tiene la espada y tiene la billetera, ergo tiene el control. Claro, entonces la gran pregunta es, ¿cómo se corrige o se salva esto? ¿No? Los comunistas... Antes de eso, Víctor Andrés, regresando un poco a lo que has mencionado en tu primera respuesta. A ver, cuando te refieres a un funcionario que está buscando la reelección, evidentemente te estás refiriendo al señor Almagro, que escribió, difundió un comunicado a título personal. Dicen, la OEA dice que, pero no es la OEA, es el señor Almagro, secretario general de la OEA. La OEA no se ha pronunciado. Y evidentemente sí, pues está buscando su reelección y además es, digamos, de izquierda, o sea que, digamos, por ahí va. Pero quería preguntarte, entre los pronunciamientos en contra de lo que ha ocurrido, está también el del expresidente brasileño Lula da Silva, que concedió una entrevista a RT Russia Today desde la prisión, donde dice que hubo un golpe. Me sorprendió que Lula... dijera que ha habido un golpe y que el primero en ser vacado debió haber sido no debió haber sido solo disuelto el Congreso, en todo caso debió haber sido
Bacao, Vizcarra, ¿qué opina? ¿Cuál es tu análisis de por qué Lula sale de repente a decir eso? Bueno, yo creo que hay en primer lugar es sorprendente una declaración de Lula de ese tipo, ¿no? Porque él ha sido uno de los líderes de este denominado Foro de Sao Paulo, que era un cajón desastre de toda la izquierda latinoamericana, de los rosados y de los rojos, ¿no? Pero y que, digamos, junto a Odebrecht, desarrolló pues una estrategia en América Latina, particularmente en América del Sur, y sobre todo en Perú, Ecuador, Venezuela, ¿no? Es sorprendente en esos términos. Ahora, ¿a qué se puede deber esto? No sé, pueden haber dos posibilidades. Uno es que Lula considere que Vizcarra es muy frágil, ¿no? Que penda de un hilo, no sé cuál será ese hilo. La otra posibilidad es que, bueno, pues cuando un hombre está en la cárcel, ¿no? Generalmente se encuentra con las mejores cosas, con lo que ha construido en su vida y se aleja de las cosas más oscuras. Y puede hacer que Lula, en su proceso de autorreflexión en la cárcel, haya llegado a la... Bueno, esté saliendo el Lula de la luz, ¿no? Y esté condenando, pues, algo que considera un acto antidemocrático, ¿no? No podemos especular más. Lo que sí aparece absolutamente sorprendente, extremadamente curioso, que sea Lula, es decir, el líder de todo este proceso de América Latina, que se está tragando a la democracia peruana, que aparezca criticando Sí, a Vizcarra. yo creo, Víctor Andrés, que la primera, lo segundo, así a lo Rousseau, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Lula nació bueno y Odebrecht lo corrompió y ahora está reflexionando y mirándose al espejo. Puede ser, yo lo interpreto más bien como un mensaje a la izquierda: no se suban, por la razón que fuera, al carro de Vizcarra y sí a su propio auto. Yo creo que me gustaría conversar contigo sobre ese auto que se viene. El, uh, cómo ves, porque son un hecho las elecciones, es decir, todavía están algunos ex congresistas en la etapa de negación y todo, pero va a haber elecciones el domingo 26 de enero del próximo año. ¿Cómo ves ese panorama? ¿Deberían participar los sectores de centro y de derecha en esas elecciones? Al margen del tema de la inscripción, ¿no es cierto? Porque al final, si se trata de un tema de principios, bueno, pues no quiero convalidar esta farsa y no participo, así pierda mi inscripción como partido político, ¿no? Digamos, si estamos hablando de principios. Abriendo un pequeñísimo paréntesis, lo estimo muchísimo al ex congresista Tubino, pero yo creo que antes de escribir ciertas cosas en Twitter, uno debería pensar, ¿no? Porque pone un tweet en el cual quisiera creer que es un meme, quisiera creer que ese tweet no lo escribió él, pero pone: muy mal estas elecciones, además en un año uno no recupera lo invertido en la campaña. Está por ahí el tweet. Ojalá que sea un meme, pero si de principio se trata y si de veras va a regir este nuevo reglamento electoral en el cual, entre otras cosas, si no participas de plano pierdes la inscripción, entonces debería haber purismo o debería haber batalla electoral en estas próximas elecciones al Congreso. ¿Qué opinas? Bueno, de acá hay que, mira, para tener una respuesta integral hay que aprender de los comunistas, ¿no? Lenin siempre decía: hay que hacer el análisis concreto de la situación concreta. ¿Y cuál era el análisis concreto de la situación concreta? Era la relación de los hechos con los principios. ¿No es cierto? O sea, y por eso pues los marxistas son eficaces haciendo política, porque valoran los hechos reales y lo contrastan con sus principios, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que todos los sectores democráticos, republicanos, conservadores, tienen que seguir sosteniendo que este es un gobierno de facto. Tiene que plantearse la contienda de competencia en el TC,
tiene que denunciarse en la comunidad internacional porque es parte de la lucha por principios y es parte de la lucha política también. Pero los hechos nos indican que hay un gobierno de facto real. Y también los hechos nos indican que la única manera de revertir esta situación es convirtiendo las elecciones de enero del 2020 en unas elecciones de afirmación del camino que hemos venido desarrollando, interrumpido por este interregno, y de profundización de las reformas económicas y sociales que nos han permitido esta estabilidad democrática de más de 2 décadas, interrumpida por la disolución del Congreso y este proceso de reducción de pobreza. Entonces, el día de hoy, en este momento, los partidos democráticos, los partidos republicanos, los partidos liberales, tienen ya que estar organizándose para participar en el proceso electoral convocado. No hay otro camino. Sería un gravísimo error, un error inaceptable e imperdonable. Antes de hablar de continuar hablando del futuro inmediato, Víctor Andrés, haciendo un poco de... anoche en una entrevista el presidente de la Comisión Permanente, vamos a decir, para no pelearnos con nadie, hizo un mea culpa, digamos, es un inicio, ¿no? Un poco tibio, quizá, pero sin que esto justifique, y siempre lo enfatizo, sin que esto justifique la medida que tomó el presidente Vizcarra. Este Congreso también tiene buena parte de culpa en lo que ha pasado. Estuvo aquí la semana pasada Antero Flores Araoz y me comentó que PPK le había dicho que hizo N números de intentos de acercarse al fujimorismo y fue rechazado. Es decir, ¿no crees que también ha habido intransigencia de la otra parte? Es decir, sin medir las consecuencias, mal manejo político. Es decir, No, acá esto es una responsabilidad de todos y creo que los errores que se empezaron acumulando en Fuerza Popular y en Keiko Fujimori, ¿no? Mira, las elecciones del 2016 pudieron ser lo más accidentadas que fueran. Ellos incluso denunciaron irregularidades. Todo eso puede ser cierto. Pero a lo que un político está obligado es hacer el análisis concreto de la situación concreta, ¿no? Entonces, iniciar la guerra política, por más que el Congreso no haya sido obstruccionista, ¿ya? Mira lo que estoy diciendo, pero es evidente que en los primeros 2 años hubo una guerra política que se expresó en 2 intentos de vacancia frustrados y en la renuncia de PPK. Ahí se inició todo. De alguna manera esta empresa Odebrecht, que empezó a jugar con los políticos, soltó la información de PPK renuncia y se abre la caja de Pandora. Y lo peor de todo, 2 años de Fuerza Popular sosteniendo una guerra política y renunciando a transformar el país. No obstante que tenía el número de votos. Tenía más que suficiente como para iniciar una reforma de fondo. Así es. Que no la hizo Alan García en su segundo gobierno. Alan García también tuvo la oportunidad. Pero él no tenía mayoría propia. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, Alan García tenía que hacer una coalición, incluso con el propio fujimorismo, para lograr mayoría. Pero digamos, como que había una alianza de facto, no electorera, sino digamos de principios, en la misma ruta, en la misma concepción de la economía de mercado. Pero efectivamente, en lo formal, y aquí tenía, ¿qué no hubiera hecho? Le atribuyen a Alan, no sé si será real o apócrifa, pero yo creo que merecería haberla dicho, ¿no? Que en algún momento comentó a su círculo cercano qué no hubiera hecho yo con 73 congresistas. Y en efecto, si vemos que 3 congresistas del APRA se pueden llevar de las narices a todo un congreso, ¿qué no hubiera hecho quizás? No, mira, yo creo que si Keiko no cometía los errores que cometió, es decir, asumía, los políticos tienen que tragarse sapos, pues. Claro, el error, digamos, para resumir y pasar a lo que viene y no a lo que fue, para no dar la impresión que estamos
llorando sobre la leche derramada, aunque analizar el pasado siempre es bueno para entender el futuro, obviamente. No dio vuelta a la página, siguió rumiando, ¿no es cierto? Ese es el gran error, siguió rumiando. Sin transformar el Perú, teniendo los votos y el mandato para hacerlo. Correcto. ¿No? ¿Qué podemos esperar del próximo? A ver, mi percepción es que la izquierda va a enviar, sí va a participar. Ayer, por ejemplo, Arana ha dicho, sí, estamos evaluando, pero vamos a participar. Guzmán, el morado Guzmán, que digamos, si tendrías que calificarlo de alguna manera, yo diría que es un poco social confuso, pero lo pondría a la izquierda más que al centro o a la derecha. Pero vemos la izquierda y sus compañeros de ruta, de hecho, que van a participar y van a tratar de enviar a sus mejores cuadros a este Congreso. Y si logran mayoría o hacen alianzas para tener una mayoría, existe el riesgo de que sin necesidad de convocar una asamblea constituyente en 2 legislaturas ordinarias puedan modificar el régimen económico de la Constitución, puedan poner la ideología de género como credo estatal, digamos, exagerando un poco, pero no tanto. Pueden hacer en suma lo que les dé la gana, puedan decretar que la reelección de congresistas es indefinida, pueden, si es que siguen aliados con Vizcarra, que ya que hablaste de Lenin, muchos dicen que es Kerensky, pueden seguir aliados a Vizcarra y en ese caso poner una disposición transitoria que rija para las elecciones del 21 diciendo de que puede ser, puede postular a la reelección o puede que le den una patada, en fin. Pero cualquier cosa podría suceder. ¿Estás de acuerdo con sí, mira, que el futuro del Perú se juega en el 2020? Sí, por supuesto que sí. Y todos los cuadros políticos más importantes, democráticos, tienen que entender que ese es el Congreso que va a definir el futuro del Perú, ¿no es cierto? Porque se ha creado un vacío de poder que tiene que ser llenado. El presidente Vizcarra, o el presidente de facto, el señor Vizcarra, está ejerciendo el poder, llenando ese vacío. Pero su situación es frágil, precaria. Todo el mundo lo sabe. Es producto más de una ola en contra, ¿no? Además, creo que Vizcarra no tiene una idea o una idea de modelo económico, no tiene una propuesta. Lo que más él quiere ahora es permanecer, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, en ese contexto, yo creo que el próximo Congreso es de vida o muerte para los peruanos, ¿no? ¿Crees que los sectores de centro y de derecha están conscientes de esto o están o rápidamente van a tomar, digamos, ha pasado una semana, pero digamos que hasta cierto punto podría pensarse que la etapa de duelo y de negación, una semana no es tanto tiempo, pero es que está a la vuelta de la esquina, o sea, no estamos hablando, faltan 4 meses, ¿no? Yo creo que ya están tomando conciencia, ¿no? Creo que las cosas van por ahí, están tomando conciencia. Tengo casi la certeza de que si hay una buena campaña de esclarecimiento, los comunistas no van a llegar ni al 10 ni al 20%, ¿no? Es decir, es más, déjame decirte algo. Una cosa es que el moradito sea antifujimorista, ¿no? Otra cosa es que el moradito se enfrente al dilema de reformar o no la Constitución y derribarse el régimen económico, ¿no? Entonces, los ciclos políticos tienen aspectos destructivos, pero en su fase más destructiva pueden crear escenarios constructivos, ¿no? O sea, el moradito es un antifujimorista a muerte. Y como antifujimorista hasta parece más antifujimorista que demócrata o defensor de la economía de mercado. Pero cuando ya, digamos, cuando en un debate o en una polarización su rival no pasa a ser el fujimorismo, sino una propuesta de retomar el Estado empresario, ¿no es cierto?, una propuesta de relativizar el papel del BCR en el manejo de las reservas y la posibilidad de la reelección indefinida de los presidentes, bueno, pues te das cuenta. Entonces, en cualquiera de los casos, la situación
puede ser favorable, siempre y cuando los sectores democráticos, republicanos, liberales, tomen conciencia en este momento de lo que hay que hacer, y creo que por ahí va la cosa, ¿no? Y creo que por ahí están enrumbando de alguna manera, ¿no? Ahora, quiero preguntarte, Víctor Andrés, a ver, esta polarización del país, fujimorismo, antifujimorismo, que es una revisión de lo que era aprismo, antiaprismo décadas atrás. Por las razones que fuera, y no vamos a extendernos aquí en analizarlas, pero existe, es un hecho. Entonces te pregunto, a ver, habría que rezar para que, si se presenta el fujimorismo a las elecciones, cosa que me imagino que querrá hacer para no perder la inscripción, habrá que rezar para que se presente, pero que esté en tercer, cuarto, quinto lugar, porque las dos últimas elecciones se han definido en base a esa polarización, a esa dualidad, en la cual ha pesado más el antifujimorismo. Entonces no vaya a ser que, me pregunto en voz alta, no sé, se presenta Keiko Fujimori o quien sea, y otra vez los demonios salen de la botella, y otra vez se produce la polarización, y terminamos en este Congreso justamente con lo que no queremos, que es esa izquierda mayoritaria que puede patear el tablero, justamente porque la gente va a votar no en favor de esa izquierda, no en favor de cambiar la Constitución, pero sí en contra del fujimorismo, que tiene anticuerpos, o sea, lamentablemente. Mira, pero claro, es inevitable que va a haber un nivel de polarización, pero la diferencia es que el centro, los centros, las equidistancias van a jugar. Mira, recordemos las elecciones municipales. Muñoz es un típico producto del centro, de la secta. Basta ya de esto, dice. La gente está harta de estas cosas, ¿no? Entonces, yo no descarto que movimientos como Contigo, como Acción Popular, incluso estos moraditos, puedan llenar, digamos, desde el centro a la derecha y desde el centro a la izquierda, de tal manera que esa sea la composición predominante de un próximo Congreso, ¿no? Ahora, el fujimorismo va a tener su 10%, su 12%, sin campaña lo tiene, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor presenta a Keiko Fujimori, ¿no? Bueno, sí, podría hacerlo tranquilamente, ¿no? ¿No? A lo mejor Keiko Fujimori es la candidata, ¿no? Entonces, o sea, pero lo importante es como tú señalas, es terminar esta fase de duelo y pasar al realismo político, ¿no? O sea, se requiere que los jefes, los líderes de lo que existe en el Perú estén organizando sus procesos. ¿Crees que movimientos como Con mis hijos no te metas, que en este momento son de protesta, claro, tienen un ingrediente político, pero digamos, ¿crees que puedan pasar, tienen fuerza suficiente para convertirse no solo en una corriente, sino en una corriente, en un movimiento que participe en elecciones? Sí, claro que sí, claro que sí. Ellos no tienen inscripción partidaria, pero sí son capaces, o sea, hay un sector de este movimiento que pueden jalar agua para determinado molino, claro, ¿no es cierto? que van a hacer alianzas con movimientos, con partidos, y por ahí van. Y van a tener, digamos, cada día se politizan más, ¿no? Lo que pasa es que entre la parte eclesial religiosa y la parte política todavía hay una distancia que recorrer, no es automático. Una cosa es que las iglesias salgan y otra cosa es el activismo político, pero en la medida que exista un movimiento que haga suyo sus banderas, eso puede ser un elemento determinante, ¿no? ¿Tú crees que el Tribunal Constitucional, bueno, el fallo ya lo han adelantado, va a salir después de las elecciones, de tal manera que ya se habrá creado una realidad de facto, ya lo ha dicho además un vocero del jurado ante una pregunta inteligente de una periodista, bueno, ¿y qué pasa si
el fallo del TC le da la razón a los que dicen que hubo aquí una disolución y todo, y el vocero dijo, bueno, pero ya se creó una nueva realidad en el terreno porque la gente ha ido a votar y se creó una nueva realidad legal. Al margen de que legalmente, valga la redundancia, esté en lo cierto, no va a haber una realidad de hecho. Pero ¿cuál crees que va a ser ese fallo? Porque sería otro enredo si es que sale diciendo hay que retrotraer, porque no habría forma, o sea, ya no hay forma de retrotraer, sea cual fuera el fallo del TC, ¿o sí? Si no salen bien las elecciones, de acuerdo a la Constitución, el Congreso se restablece. ¿Ya? Pero las elecciones pueden salir bien por un sector. Ese es el juego, ¿no? ¿No? O sea, digamos, un sector se presenta y sale bien y el extremo más derecho no participa, le está haciendo un juego al extremo más izquierdo. ¿Qué es lo que pasó en Venezuela? ¿No? Entonces tienen que participar. Y digamos, si el sistema electoral colapsa por la premura, por los plazos estos... Sí, también ese es un tema que hay que ver, ¿no? Y no hay elecciones, inmediatamente se restablece el Congreso anterior. O sea... Claro, todavía no está dicha ni siquiera la última palabra claro. al respecto, Ahora, ¿no? Pero me imagino que el cronograma va a estar, van a hacer una ingeniería reversa, a ver, la fecha tal, retrocedamos, a poner plazos, un corsé, pero bueno, digamos, para cumplir con el formalismo. Yo creo que las elecciones internas creo que terminan el 15, el 18, hay que presentar. No, yo creo que los partidos van a estar en eso. Estamos 6, ¿no? 6 de Estamos octubre. 7. 7 de octubre, hay 10 días. No, lo van a hacer, ¿no? Lo van a hacer. Además creo que es un borrador todavía que se está ajustando. Sí, es un borrador. Es un borrador que ha estado circulando, pero se tiene que oficializar. Se tiene que oficializar en estos días. Pero entonces, a ver, un poco cerrando y resumiendo. Tenemos Claro, lo que pasa es que cuando la Echea, que ayer moderó un poco su punto de vista, ya no habla tan abiertamente de golpe de Estado. Lo que pasa es que cuando dices de cara a la comunidad internacional golpe de Estado, te imaginas pues una cosa a la octubre del 68, que dicho sea de paso, no sé por qué tuvieron la peregrina idea de juramentar el gabinete el día que se cumplían 51 años del golpe de Velasco. No sé si te percataste de ese detalle. Sí, claro. Fue un detalle. Bueno, más que un detalle, es una casualidad, ¿no? O una confusión. Lo que pasa es que el día martes salía el gabinete, el miércoles salía el gabinete, el jueves, y lo tuvieron el viernes, pues, y el viernes era 3 de octubre, ¿no? Sí, bueno. Son esas malditas casualidades. Casualidades, pero digamos, a diferencia del 68 y del 92 también, que no hubo tanques por ningún lado, el Poder Judicial siguió funcionando, la Defensoría, entonces, claro, y una foto además, las demostraciones de poder en esta era digital, cibernética 2.0, ya no necesitas desfiles, ¿no es cierto? Bastó una fotografía del presidente muy sonriente en su despacho con los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y se acabó el tema, acá están, ¿no es cierto? El poder real lo tengo yo. No, pero, o sea, el análisis... Y la billetera también, ¿no? Claro, no, pero además no podemos negar que hay una mayoría que ha celebrado esto. O sea, la calle está de acuerdo con lo que ocurrió, el Congreso se ha ganado a pulso. No, así pasa, pues. El desprestigio, pero siempre menciono en este programa, en Estados Unidos Trump tiene una Cámara de Representantes que viene a ser el equivalente a los diputados de aquí, que está dominada por los demócratas que le hacen la vida a cuadritos, está al borde del juicio político, del impeachment, pero ningún republicano, ni siquiera a Trump se le ocurrió decir, bueno, si siguen así voy a cerrar. La opinión pública, el Congreso en los Estados Unidos históricamente no pasa del 18 o 20%, pero nunca nadie, y al final se nos ha ido el tiempo y no hemos podido hablar del tema, el papel que han jugado algunos de nuestros colegas guaripoleros y las encuestas, pero nadie en Estados Unidos, es decir, si alguien en Estados Unidos saliera a decir, mira, hay que cerrar el Congreso o termina entre rejas, o sea, en dos tipos de rejas, la reja de la cárcel o la reja del manicomio. Así es. Pero a nadie en su sano juicio se le ocurriría decir, hay que cerrar el Congreso, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, entonces efectivamente la calle está
Sí, a favor el No, alcalde de La Victoria el otro día dijo una barbaridad, ¿no? claro. ¿No? Bueno, Este, pero no hay que olvidar, ¿sabes? está muy bien cómo va a ser si la gente lo pide. O sea, mañana el 80% de la población, para poner un ejemplo extremo, dice, bueno, los niños recién nacidos hay que ponerlos a la parrilla y comérselos. Entonces el presidente, el 80% dice que a los bebés hay que comerlos a la parrilla No, para evitar el cambio climático, cosa que ya han dicho en Ocasio Cortés y eso. Entonces, ya, lo aprobamos. O sea, Vox Populi no siempre y no necesariamente es Vox Day. Víctor Andrés, se nos acaba el tiempo, te agradezco muchísimo tu presencia y ya habrá oportunidad para conversar nuevamente. Amigos, esto es Ni con Dios ni con el Diablo, regresamos en unos momentos, gracias. Ni con Dios ni con el diablo, volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios, ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios, ni con el Diablo, RCI, Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Nuestro invitado para el segundo bloque y final es Luis Alfonso Morey, distinguido constitucionalista. Luis Alfonso, muchas gracias. Muchas gracias, bienvenido. Uri. Un placer estar aquí contigo, con toda tu audiencia, a conversar un poco sobre lo que vive pues nuestro país. A una semana de, como dice el oficialismo, y la prensa, digamos, la prensa amiga, a una semana de la disolución constitucional del Congreso debido a la denegación fáctica de o a un golpe de Estado y a una disolución inconstitucional que en la práctica es un golpe de Estado. A ver, ¿cuál de las dos universos paralelos es el que...? Bueno, en el mundo del derecho, pues, hay quienes creen que se puede justificar todo, ¿no? Hay quienes incluso piensan que el derecho es un chicle, ¿no? Yo soy de los que piensa que uno tiene que tener muy claro el tema principista. Yo tuve la oportunidad de tener
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima como profesor mío, entre otros a Valentín Paniagua, ¿no? Y él me enseñó constitucional, ¿no? Hablábamos hace unos días con unos amigos también estudiosos de materia constitucional sobre la importancia que tiene justamente la constitución política del Perú. Ojo que es constitución política y no constitución jurídica, ¿no? La constitución política establece las normas básicas para pues que la gente que detenta el poder no se exceda en el uso del poder, ¿correcto? Yo soy de los que cree que se ha producido un quebrantamiento del orden constitucional. Técnicamente eso califica pues de golpe de Estado, se le puede disfrazar de cualquier otra cosa, pero el presidente Vizcarra ha hecho algo contraviniendo la normativa que establece nuestra Constitución. No solamente la normativa, sino también, digamos, el espíritu de la misma. Sin embargo, ha recibido pues el apoyo mayoritario de la población. Yo aquí me gustaría pues poder hacer una reflexión. Todas las dictaduras son al inicio muy populares, ¿no? Gozan del aplauso de la gente, los empresarios peruanos, o buena parte de ellos, ven hasta con simpatía a los autócratas, pero eso lo que genera con el transcurrir de los días es que la persona que detenta el poder de esta manera, sin contrapesos, se vuelve cada vez pues más autoritaria. Ese es el gran temor que creo tiene un sector importante de la población, y que yo creo también representar, ¿no? La preocupación de que el actual presidente, que ha violado la Constitución, motivos ha esgrimido un montón para justificar lo que ha hecho que lo ha hecho por el bien del Perú, para combatir la corrupción. Yo creo que nada justifica una situación como la que se produjo, pero también es verdad, y esta es un poco la reflexión o el mea culpa, este programa se llama Ni con Dios ni con el Diablo. Yo creo que en el lado de los que están en el Congreso, que es difícil pues defenderlos porque también el nivel, digamos se ha ganado, es cierto Luis Alfonso, justamente de eso hablábamos con nuestro amigo Víctor Andrés Ponce en el primer bloque. Se ha ganado a pulso el derecho a la repulsa. Y se lo sigue ganando. Hay algunos congresistas que ahora dicen, no, ¿para qué participar en y lo han tuiteado, ¿para qué participar en estas elecciones si un año es muy poco tiempo para recuperar la inversión? Es una cosa horrible. Sí, o sea, no, el nivel de los parlamentarios es muy malo, pero una reflexión. Pero nada justifica. No, de ninguna manera. El sí. Congreso era muy malo, pero créeme que era muy representativo también de nuestra comunidad. Además, ¿no? Es decir, no llegaron en un ovni, en un platillo volador de Marte. No, el pueblo llegaron ahí porque... Ahora, con reglas malas, lo que tú quieras, pero el asunto es que tenemos que acostumbrarnos en esta parte del mundo a respetar las instituciones. El imperio de la ley. The rule of law, ¿no? Lo que en el mundo anglosajón es esto tan importante que es pues el Estado de Derecho, el respeto a la igualdad ante la ley, el que nadie se exceda, el que respetemos todos, pero eso no existe en el Perú hoy. Lamentablemente, y yo pienso que el señor Vizcarra puede paulatinamente, de pronto más temprano que tarde, desanimarse de la posibilidad de retirarse, o lo que es parecido, poner a alguien que represente exactamente lo mismo que él hoy representa, ¿no? Bueno. Que es jugar desde el poder, ¿no? Para favorecer a la gente que piensa como él y para atacar, ¿no? A quienes más bien están en la orilla opuesta en materia de pensamiento, ¿no? Bueno, creo un cuco, ¿no es cierto?, que es el Congreso, y ahora puede que, digamos, ya ese saco de golpear ya no lo va a tener, porque ya, pero probablemente saque otro, ¿no es cierto? Bueno, Lord Acton decía, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, sí, pero respecto de eso, Uri, hay una frase que se le atribuye a un tercer lot que dicen que participó en esta reunión o esta conversación, que decía, en efecto el poder corrompe, el poder absoluto tiende a corromper absolutamente, pero un tercer lord dicen que dijo algo así como que, sin embargo, el poder es delicioso, ¿no? O sea, aquel que detenta el poder se acostumbra a él y no quiere dejarlo, ¿no? O sea, la gente que detenta poder político, sobre todo, es difícil luego que salga de ahí. O sea, se termina enquistando en el poder. Claro, pesos y contrapesos. Y en este momento, efectivamente, y por los próximos 4 meses, no va a haber ningún contrapeso, digamos,
Yo lo que quería, Uri, es Sí. también que se haga una reflexión respecto de lo que han hecho o han dejado de hacer los que están en el Congreso. El señor Laechea, la señora Mercedes Arauz, Adelante. han tenido una oportunidad histórica para defender la constitucionalidad y la Constitución y el Estado de Derecho y el fuero parlamentario. Yo creo que han sido muy tibios. Fíjate que yo pienso que han podido defenderse de otra manera, ¿no? Y ya el tiempo ha pasado, estos días han sido cruciales y el golpe de Estado está consumado. El quebrantamiento del orden constitucional es, creo yo, a estas alturas, y lo digo con un poco de pena, irreversible. Se va a esperar lo que diga el Tribunal Constitucional, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Vamos a ver qué ocurre después de las elecciones, con lo cual ya se creó una nueva realidad. Además, un Tribunal Constitucional, 2 de cuyos miembros han adelantado opinión, 1 de cuyos miembros la noche misma de lo ocurrido se paseó por todos los medios de comunicación que le dieron cabida, y fueron bastantes, justificando legalmente la así llamada denegación fáctica. Entonces, no es muy difícil sumar 2 más 2, es decir, si tiene plumas blancas y pico amarillo y camina como pato y hace cuacuá, ¿será un pato o no será un pato? Algo adicional, Uri, y es una reflexión respecto de lo que dijo nuestro buen amigo Enrique Gersi hace unos días en una importante entrevista en un medio de comunicación, es que esto se ha planificado de una manera pues bastante sofisticada. Los golpes de Estado no son siempre iguales. Conforme transcurre el tiempo, pues hay maneras cada vez más inteligentes, llamémoslo así, o sofisticadas para poder perpetrarlo. Blandas, ¿no? Blandas. No sé si tan blandas, fíjate, el golpe Digamos, de Estado... no ha habido el golpe de Estado, tú dices el 92 y te recuerdas tanques y aquí, digamos, el único conato de violencia que ha habido ha sido el cono que le rajaron, absolutamente repudiable al ex congresista Tubino, y el baldazo de agua a Gilbert Violeta. Luego de eso, es decir, yo creo que se han desanimado, me parece, cuando de repente aparece la foto, que además ya no necesitas tanques desfilando por las calles ni militares, es decir, bastó una foto del presidente con los altos mandos sonrientes. Y no solo eso, o sea, hay un acabó. elemento, a ver, se ha ido desacreditando sola y también con ayuda del presidente Vizcarra, la oposición, por un lado, pero por otro, el control de medios de comunicación. Hoy vivimos en un país en el que la prensa no es del todo independiente. La mayor parte de medios importantes, en el sentido de que tienen gran audiencia, son financiados con publicidad gubernamental, y eso hace pues que su independencia no sea tal. El control de los medios de comunicación en el Perú es un control indirecto vía publicitaria, y eso quedó en evidencia hace un tiempo cuando se pretendió dejar sin efecto la publicidad estatal y hubo pues tal escándalo en el que al final se tuvo que revertir el asunto. Los medios grandes de comunicación, si uno se les quita la publicidad gubernamental, ¿no?, terminan seguramente en quiebra o pierden el espacio que tienen. Sí. Es imposible pues que uno diga que hoy estos grandes medios son neutrales. No, definitivamente no son neutrales. Beto Ortiz los saca guaripoleras, yo creo que los define con absoluta precisión, pero además del elemento que mencionas, y quisiera por favor tu opinión, yo creo que también hay un componente al estilo de antes los chilenos que Pierola. Entonces es antes lo que sea que el fujimorismo. Aquí yo creo que la tirria, la polarización frente al fujimorismo de estos medios políticamente correctos también ha jugado un papel. Sí, no, sin duda. A ver, hay varios aspectos a analizar aquí, ¿no? Uno es el factor mediático, el otro es el factor jurídico y el tercero es sin duda el factor político, que son 3 factores que se entremezclan y que uno tiene que entender para comprender la magnitud de lo que ha ocurrido. En términos jurídicos, yo creo que la denegación fáctica no está contemplada como tal dentro de nuestra Constitución, y pues resulta pues muy cómodo de parte del presidente interpretar lo que él quiere a su antojo. Se necesitaba, ¿no?, que el Congreso votase si daba o no, además, la cuestión, el planteamiento mismo de la cuestión de confianza, no soy experto en derecho constitucional, tú sí me lo dirás, pero la Constitución especifica que tiene que ver con la investidura de un nuevo presidente del Consejo de Ministros, es decir, si el presidente de la República nombra un nuevo premier
y este va al Congreso con su gabinete y presenta un plan de gobierno, y el Congreso le niega el voto de investidura. Entonces regresa a Palacio y dice, me han choteado. Entonces el presidente o lo envía de nuevo, eso ya sería deliberado, o nombra un nuevo presidente del Consejo de Ministros, que a su vez nombra un nuevo gabinete y que tiene un nuevo plan de gobierno y va por segunda vez al Congreso. Y el Congreso le niega la investidura. Esa es la cuestión de confianza. En ese caso, que hay un obstruccionismo claro, el presidente constitucionalmente tiene la facultad de disolver el Congreso. Pero aquí ha habido un manoseo del tema de cuestión de confianza. El presidente empezó a presentar cuestiones de confianza por cualquier cosa. Así es. A ver, se ha tratado de forzar, todos los gobiernos autoritarios, todas las dictaduras también tienen abogados, ¿no? También tienen gente que interpreta la Constitución, recordemos, si no, la interpretación auténtica de la Constitución que tanta controversia generó en su momento en la época de Fujimori. Pero en este momento... Como Groucho Marx, el comediante, que decía, estos son mis principios, si no le gusta tengo otros. Por supuesto. No, aquí la facilidad con la que se acomodan las cosas en función de quiénes son los que están detentando el poder y los que han cometido la violación a la Constitución es increíble. Pero regresando por un instante al tema técnico, jurídico o constitucional, la denegación fáctica no existe en la Constitución. No está contemplado, si bien es una situación nueva, ¿no? Hay que ser pues un poco o bastante creativos para imaginar pues qué cosa es lo que está enmarcado dentro de este aspecto de la Constitución. Pero a todas luces creo yo que significa atropellar o avasallar a otro poder del Estado, que es el que tiene que hacerle el contrapeso. Un presidente sin un Congreso que lo vigile, que lo fiscalice. Recordemos que la misión de un parlamentario o del Congreso en general es legislar, por supuesto, fiscalizar y representar. Esas tres funciones se han quedado, digamos, disminuidas. El tema de la Comisión Permanente del Congreso, que es la que está en funciones el día de hoy. Que está limitada, tiene determinadas funciones, no puede ejercer el control que ejerce un parlamento que funciona a plenitud. Sí, yo creo que, es muy triste lo que ha ocurrido porque ha demostrado que han jaloneado los dos lados y uno de los dos se ha quedado sin la pita, ¿no? Y lo que vienen ahora son unas elecciones en donde espero que participen personas que den la batalla por las ideas y los principios. El gran problema, repito, es que aquí la gente ha fácilmente, ¿no? Salido a defender algo que por principios no está bien. Ahora, son hechos consumados, Uri. Ya el presidente se instaló, las Fuerzas Armadas lo avalaron, los medios de comunicación financiados por el gobierno también están de su lado, y habemos algunos abogados que hemos criticado esta situación y que hemos llamado a las cosas por su nombre. Ahora bien, hay un nuevo Consejo de Ministros, ¿no? Existe la posibilidad de que el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, el señor Olaechea, y el señor Vizcarra, en algún momento tiendan algún tipo de puente para conversar y por lo menos establecer determinadas condiciones para que estas elecciones que tenemos al frente se realicen dentro del marco de ciertas garantías, o sea, que sean transparentes, libres. Pero no sé cuál sea el ánimo del presidente en este momento, que se siente pues el gran triunfador de toda esta historia. Bueno, ¿no? Evidentemente está empoderado, ¿no? Y ha salido a decir incluso hoy en la mañana en una ceremonia de entrega de patrulleros junto con el ministro del Interior, que bueno, ya encargó que vean si se quiere, dirigido a Mecha Arauz, ¿no? Si se quiere ir ya, no vamos a retenerla contra su voluntad. Lo otro que hizo de asumir, y esto era ilegal, yo creo que ahí sí tiene razón, es decir, esa fue una pésima decisión de Meche, creo, no sé, tú me dirás si legalmente, pero dice, bueno, ya vamos a dar la fórmula, no vamos a retener a nadie contra su voluntad, si se quiere ir y no quiere ser vicepresidenta, que se vaya, lo cual, entre paréntesis, creo que significa que Vizcarra no va a poder viajar, no va a poder salir del país, porque no hay quien se quede en su lugar, ¿no? No, ese es un problema, se va a ver qué hacer en esa situación, pero lo que va a ocurrir en estos días, en estos meses, es un periodo en el que el presidente va a legislar de una manera completamente
independiente, ¿no? O sea, sin ningún tipo de control o fiscalización y con el aplauso de la gente. Respecto de una actividad que se había programado, entiendo yo, en las redes sociales para hoy, para protestar, a mí, ya te digo, creo que no es ni inteligente, ni Se está ni llorando oportuno. sobre la leche derramada. Y funcionaría mucho mejor una conferencia de prensa en cualquier hotel de la ciudad con los representantes de las instituciones que tienen claro que esto que ha ocurrido no está bien. O sea, eso sería mucho más efectivo que una marcha en las calles. No veo que las masas salgan A media mañana. a un media lunes. mañana, un día laborable, y además apoyar algo. La calle está mayoritariamente de acuerdo con lo que ha pasado, ¿no? Pero Sí, no, pero a ver, sin que independientemente, ellos lo justifiquen, ¿no es pero cierto? sin que la mayoría piense algo, o sea, que aplaudan al señor Vizcarra, lo que se tiene que buscar ahora, pienso yo, Una salida. no solo una salida, a ver, tenemos dos opciones, y esto es un poco técnicas de negociación y de conciliación. Podemos enfocarnos en ver quiénes son los culpables y el pasado, o más bien buscar soluciones y pensar un poco más en el futuro. Yo pienso que tenemos ya necesariamente que ocuparnos de lo segundo. ¿Por qué? Porque no podemos retroceder en el tiempo. Ya lo hecho está, ya se produjo lo que se produjo, y hay un vencedor y un vencido, ¿no? Ahora, ¿qué va a ocurrir con el TC? ¿Se va a incorporar al TC el miembro electo? Yo no sé qué tan fácil sea eso. O sea, yo creo que la pugna por el poder, por el control del Tribunal Constitucional sigue en pie, ¿no? Y el único espacio que veo en donde los congresistas o el presidente del Congreso y ahora presidente de la Comisión Permanente, el señor Lechá, tiene tribuna para poder explicar lo que está pasando, es el canal del Congreso. Yo no sé si lo quieran cerrar. Porque si cierran el canal del Congreso, ya estamos yendo hacia un atentado contra un derecho constitucional, contra un medio de comunicación. Dejó de funcionar un par de días, la verdad que no le he hecho el seguimiento al tema. Pero a ver, es el sí. único espacio que tiene el Congreso para poder exponer su punto de vista. Y yo creo que es un medio de comunicación. La Constitución también prevé que cualquier acto que impida a un medio circular libremente o que interfiera su señal constituye un delito. Tú Claro, eres un periodista que sería muy conoce. extremo que dijeran, bueno, es el canal del Congreso y no de la Comisión Permanente del Congreso, ergo no puede transmitir. Yo creo que ya sería... Yo no estoy tan seguro, fíjate. O sea, yo creo que si se produce esa situación límite, Sí. sí estamos frente a un régimen que no quiere ningún tipo de voz contraria. Yo creo que va a cuidar la forma, ¿no? De alguna manera esta interrupción la ha hecho mal que bien, digamos. La opinión pública afuera no, y los organismos internacionales no lo perciben porque, claro, dices golpe y quizás se debió explicar de otra manera. Y nuevamente, no ha habido tanques en las calles, un par de conatos de violencia, la prensa No, sigue pero funcionando. sí ha habido, perdóname, en el Congreso de la República ha habido dificultades para que los congresistas se reúnan ahí. Bueno, ¿no? pero digamos, el argumento era, a partir de ahora solo funciona la comisión permanente, si usted no forma parte de ella, ¿para qué viene aquí? O sea... A ver, no pero sé. no, los golpes de Estado en el mundo moderno, Uri, no necesitan tener a los tanques en la calle, ¿no? Bueno, el lo control... lo acabamos de comprobar, efectivamente. Ahora, otra vez, la reflexión es, ¿qué hacemos para que lo que ocurra en adelante sea algo positivo para nuestra comunidad? La economía se ha visto afectada. The Wall Street Journal ha emitido un comunicado, un editorial. Sí, de María Anastasio Grady, que es una, dicen por ahí, no, es una columnista, no, es una persona que tiene mucho peso. Y ha dicho que esto es un golpe de Estado. E influencia, y todos los inversionistas que tienen intereses en América Latina leen el Wall Street Journal y leen la columna de María Anastasio Grady para tomar, digamos, decisiones, de tal manera que sí. Ahora hay personajes, fíjate, Uri, que a mí ya no me llaman la atención, pero Vargas Llosa, por ejemplo, salió a aplaudir el golpe. Bueno, ¿no? bueno. Pero fue uno de los que podríamos dedicarle un programa entero a Mario Vargas Llosa, otro que nunca, hasta ahora sí, si criticamos a Keiko con Víctor Andrés, un poco en el bloque anterior, criticamos a Keiko porque no supo dar vuelta a la página, sí, no tuvo ¿verdad? manejo político y siguió rumiando la derrota. Pero Vargas Llosa se lleva las palmas porque han pasado cuántas décadas y sigue rumiándola y ha apoyado a todos aquellos que han venido después simplemente por llevarle la contra
Pero en fin, cerremos Ahora, el capítulo Vargas Llosa. Yo pero quería no solo Vargas Llosa, una cosa más. Hernando de Soto tampoco se ha pronunciado respecto a esta situación. Yo participé en una reunión la vez pasada en donde él era el speaker. Sí. Y habló de un montón de temas de derechos de propiedad, muy interesante, pero era al día siguiente de esta situación. Cierto, que ha sido Hernando de Soto. No, mudo. Yo creo que en situaciones extremas, ¿no? En situaciones extraordinarias, se conoce quiénes son las personas. Es decir, qué pronunciamiento tienen respecto de algo que afecta la institucionalidad democrática de nuestro país. 100% de acuerdo. Para ir cerrando la entrevista a Luis Alfonso, y hablando del futuro, ya Gersi, ya que mencionaste a Enrique Gersi, en una entrevista que daba hace un par de días, dice que el futuro del país se juega en estas elecciones del 2020 y que si no se definen bien, no va a haber 2021. Y yo coincido con él en el sentido que yo creo que la izquierda, y ya lo está manifestando, va a enviar sus mejores cuadros a este Congreso, y si logra una mayoría o varios grupos de esa tendencia entran y hacen una alianza, tranquilamente podrían incluso hacer cambios radicales en la Constitución sin necesidad de una constituyente. Bastan 2 legislaturas ordinarias, les alcanza el tiempo. Sí. Entonces se juega mucho en estas elecciones, ¿estás de acuerdo? Yo pienso que sí. Algo que quiere la izquierda hace ya mucho tiempo es una asamblea constituyente que tiene por objeto un único propósito, es modificar el capítulo económico de la Constitución. Pero lo puede hacer en 2 legislaturas ordinarias si tuviera la mayoría, ¿no es por cierto? eso, lo que puede ocurrir, y es un poco a lo que apuesta la izquierda peruana, es a llevar a buenos cuadros en estas elecciones, tener una mayoría en el Congreso, Congreso de corta duración, pero introducir ahí las reformas a la Constitución que ellos tanto anhelan, ¿no? Ellos tienen tanta animadversión a Fujimori, ¿no? Y consideran que la Constitución, ¿no?, es de Fujimori, que es la Constitución que sentó las bases para que el Perú se convierta en un país atractivo para la inversión y la prosperidad pudiese ser una posibilidad. Y el crecimiento de los peruanos, es decir, ha habido la cantidad de personas que han salido de la extrema pobreza y de la pobreza para formar parte de la clase media, es un porcentaje impresionante, y eso se debe a la economía de mercado. Así es, pero el objetivo de la izquierda es claramente cambiar el régimen, claro, el modelo económico. Como dijo alguien, la izquierda ama a los pobres y por eso los crea por millones, ¿no? Claro. Ahora, el reto de los partidos que no de son centro de izquierda, y de derecha, yo creo que también tienen el reto de comunicar bien a la opinión pública que ellos iban a defender ciertas ideas, ciertos conceptos, ciertos principios que están hoy plasmados en la Constitución. Recordemos, y yo empecé diciendo, es la Constitución política del Perú. La nueva conformación política de este próximo Congreso lo que puede hacer es modificar las reglas de la Constitución. Y eso, por eso es que Gersi dice que es tan importante este Congreso que viene. Pueden cambiar las reglas y pueden haber tales modificaciones que el Perú termine convirtiéndose, y eso es lo que nadie quiere, por lo menos de nuestros amigos, en un Venezuela. Claro. Ese es el gran riesgo que tenemos al frente. Y lo que llama la atención pues es cuánto lo aplauden hoy a Vizcarra. Yo sí creo que en este interín hay gente que ha asumido en ciertas carteras, que espero que lo haga bien, que obre con la mayor prudencia y responsabilidad en estos tiempos, para que el Perú pues no se termine yendo por el abismo. He visto y veo con simpatía que alguien como Francesco Petrosi pues pueda hacerse cargo de cultura, ¿no? Creo que esta chica que ha asumido el Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene las credenciales académicas para no hacerlo mal, y nadie quiere pues que al Perú le vaya mal. Lo que queremos es que no nos acostumbremos a que cuando no me gustan lo que está pasando, rompo las reglas. No, tengo que acostumbrarme, o tenemos que acostumbrarnos todos a respetar las reglas, aun cuando las situaciones que vive uno no le gusten. O sea, uno tiene que acostumbrarse a respetar los plazos, y tenemos también, y esta es una última reflexión, Uri, yo la veo como abogado, ¿no? Y veo cuánta injusticia hay en el Perú. Veo situaciones en donde hay discriminación, hay un tratamiento diferenciado, a unos le aplican determinadas reglas, a otros que son, digamos, contrarios al régimen le aplican otro tipo de reglas. La presunción de inocencia no existe en la práctica, y pienso que es un momento importante este proceso electoral adelantado que tenemos para
para que la gente realmente comprometida con el país participe y por lo menos evite que el país termine en manos del chavismo y de lo que conocemos que está ocurriendo en otras partes de la región. Hay una elección que viene ahorita a la vuelta de la esquina y es la elección en el Colegio de Abogados de Lima, por ejemplo, ¿no? Ajá. ¿Cuándo es? Ahora en noviembre. Correcto. Yo creo que el Colegio de Abogados de Lima también es uno de los ¿Se ha pronunciado en contra de...? Sí, la decana tuvo un pronunciamiento claro en el momento correcto, pienso yo. Pero lo que viene en adelante es, va a haber un nuevo decano o una nueva decana para el próximo año. El Colegio de Abogados de Lima puede cumplir un rol importante en toda esta situación en donde se discute la legalidad, la legitimidad, ¿no? La constitucionalidad de todo lo que se está haciendo. Claro, porque quedan pocos contrapesos. Uno es el Colegio de Abogados, efectivamente, otro es la Defensoría del Pueblo, que valgan verdades, hay que destacarlo, también ha tenido un pronunciamiento. ¿Tú piensas competir en estas elecciones al alcalde? A mí me han invitado a participar. Yo estoy analizando esa posibilidad. Veo con simpatía que la gente se anime a darle al Colegio de Abogados el rol que creo puede cumplir. Pienso que es una institución con vocación de permanencia y que puede marcar pues una diferencia en lo que es el mundo de nosotros los abogados, ¿no? Todavía no he tomado una decisión respecto al tema, pero la campaña va a ser corta también y pienso que es un espacio bonito en el que los abogados podemos marcar la diferencia. Si nosotros los abogados empezamos por casa, ¿no? Empezando a exigir pues ciertos estándares. La legalidad empieza por casa. Así es. Luego podemos ir un poco más allá a que en el Congreso las cosas funcionen bien, en el mundo corporativo las cosas funcionen bien, pero si en casa las cosas andan mal, es difícil que fuera de casa las cosas vayan bien. Completamente de acuerdo. Amigos, hemos llegado al final de otra edición de Ni con Dios ni con el Diablo. Muchas gracias, Luis Alfonso, un placer tenerte aquí y será hasta mañana en RCI, Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Buenos días.